Pirín, ¿qué onda? ¿Qué onda? Aquí estamos una vez más en una vez más, porque pues varias veces que nos hemos estado viendo aquí su compañera de lucha, Monse Garibay, ¿no? Pero bueno, realmente ustedes en la transmisión nos han visto poco, ¿no? Por decir que esta es la segunda, entonces bueno, no, pues tampoco es como una vez más, pero bueno, la segunda vez que ya es algo. Y bueno, antes de presentar aquí a Monse y que nos cuente qué onda, qué vibras se trae, qué vibras libertarias nos trajo para hoy, pues vamos aquí a presentar este texto, este tema, ¿no? Porque creo que es como un gran, bueno, he de confesar, porque pues para eso también son las transmission, estos trapitos epistemológicos al sol, ¿no? Saquen sus trapitos epistemológicos al sol. Eh, que el terrorismo, y si van a tumbar la sesión, que de una vez la tumben, pero el terrorismo es una de las líneas políticas que en su momento más me llamaban la atención y que indagué algunos movimientos, digamos, sociales o movimientos políticos. En específico no, lo cual me pareció interesante como poderlo traer para hoy, pero a partir de ahí pues, salen, digamos, problemáticas en común, ¿no? O sea, que no son solo de la tipo de estos movimientos, ¿no? Si son realmente, son pues de otros movimientos que han lidiado o han hecho convergencia con el terrorismo, que bueno, ya lo comentaremos, pero bueno, el tema es, bueno, aquí le ponen anarcocomunismo y la práctica terrorista, fíjense, como práctica terrorista, ¿no? O sea, digamos, quizás para diferenciarlo de un terrorismo más crudo, pero yo les diría, bueno, a excepción de estas últimas milicias, sobre todo árabes, ¿no? Yo podría decir que ese es como otro tipo de terrorismo, como más contemporáneo. Y bueno, eso ya lo tendríamos que comentar después, pero salvo esas últimas, todas las del siglo XX hacia atrás, porque esto es siglo XIX, todo terrorismo era político. O sea, no había un puro terrorismo, ¿no? O sea, no, nunca hubo como puro terrorismo. Por ejemplo, con el caso de narcotráfico tenemos como el narcoterrorismo, que ese, bueno, a lo mejor podría haber sido como no político porque pues el narcotráfico aparentemente no tendría una línea de ideológica política, pero siempre, por ejemplo, se usó mucho también, el narcotráfico siempre lo usó mucho para hacer presión política, o sea, a final del día también era una especie de como política, ¿no? Pero bueno, para hoy tenemos este tema en Barcelona, sí, señoras y señores, en Barcelona, enjuiciamiento por parte de la prensa de esta ciudad. Montserrat Garibay, ¿cómo estás? Bienvenidísima a esta transmisión. Muchas gracias. Pues todo muy bien. Justo siento que nos hacía falta como hablar un poquito más de los orígenes. Siento que el otro capítulo fue ya ir de lleno como a las cosas como más contemporáneas, pero acá también se ve como muchísimo de la historia y pues sí, justo los orígenes, que nos hacen entender un poquito más como la noción que ha agarrado el anarquismo como súper violento y justamente terrorismo, etcétera. Y justo como a quién le conviene que todas estas anarquías distintas se unan bajo un mismo telescopio justo de terrorismo y tal. Entonces, pues también se me hizo súper interesante leer esto porque pues a mí me hace falta un poquito más de familiaridad con la historia del anarquismo. Y no sé, me gustó mucho que fuera como una línea temporal tan chiquita porque justo si le bajas un poquito más al título, habla como de 4 años más que nada, ¿no? Exacto, 1893 a 1897, que a pesar de que es una línea temporal como muy chiquita, da para rascarle un buen. Entonces sí, estoy muy emocionada por este capítulo. Muy bien. A ver, aquí estoy checando, es que
Creo que nos está fallando aquí la transmisión. Entonces, bueno, sí, vamos comentándolo. Sí, esto de la línea del tiempo como muy corta también es muy interesante y también que se focalizaba en pocas fuentes también es muy interesante, ¿no? Habría quien diría, le faltó a este artículo, ¿no? Yo creo que como que se me hizo más ensayo, pero bueno, le faltó más este texto, tenía muy poco, pero no, o sea, también eso es muy valioso, focalizar pocas fuentes y pocos años, ¿no? Entonces, y, y, y pues sí, o sea, esto que decíamos de la historia del anarquismo, pues realmente es como que súper amplio, ¿no? Como que súper vasto y y pues bueno, ahí en España hubo un movimiento muy fuerte, creo que la vez pasada sí hasta lo dijimos, ¿no? Como que fue el único país, ¿no? Que tuvo mucha Ujú. ocupación anarquista y que llegó a tener hasta un gobierno ya, digamos, un tanto más pues, o sea, pues tal cual la república, ¿no? O sea, tener una república, digamos, de corte izquierdas, pero izquierdas, o sea, no izquierda ahí media tinta, o sea, era una izquierda realmente fuerte y pues sí, luego en España llegó el franquismo y realmente debilitó muchísimo toda esa fuerza social que España llegó a tener y podríamos decir llegó a ser una vanguardia a nivel mundial y pues bueno, se quedó ahí pendiente por esta cuestión de pues sí, de la represión que se vino después. Entonces, bueno, para empezar, no sé si quieras comentar algo tú, Monse, sobre el artículo, sobre el texto, algo que tuvieras por ahí, y de ahí nos seguimos y vamos soltando como las barras, ¿cómo ves? Sí, súper, o sea, justo eso que dijiste, como que se queda corto y así, justo creo que pues no es como el propósito del artículo, porque como dices, no es un ensayo. Entonces, como que también tener eso en mente cuando lo estamos leyendo, como que siento que su propósito no es hablarnos de una historia súper completa del anarcocomunismo o del anarcosindicalismo, sino más bien es como llevarnos justo a este momento como súper específico de la historia para darnos una visión en general de lo que estaba pasando, pero no para tratar de ser súper descriptivo con absolutamente todo, sino más bien como empezar a detallar un fenómeno que era justamente como la prensa como que transformó el discurso hacia el anarquismo y porque es más como sobre las herramientas que utilizó el Estado para demeritar el movimiento, ¿no? Entonces, pero justo como dices, o sea, porque puede parecer que se queda como muy corto, pero justo porque creo que no es como el propósito del texto. Pero bueno, pues sí, para empezar, pues habla justamente de la propaganda por el hecho, que habla, bueno, como ahí dice, justo como de la violencia por parte como de cada individuo, pero justo habla como de dos corrientes, ¿no? Del anarcocomunismo y el anarcosindicalismo. Entonces habla justo de que la violencia más, justo como, ¿cómo decirlo? Como propósito del propio grupo, se hizo solo a partir del anarcocomunismo y que después el Estado español le tenía tanto miedo a tantas estas cosas que utilizó la prensa para demeritar al grupo anarcosindicalista y meterlos a todos en un mismo grupo y justo denotarlos como con estas características de violencia y tal. Y yo, perdón si escuchan, a mis perros andan, también quieren participar. Pero pero sí, entonces empieza a dar como una introducción del movimiento obrero en los 80s, en 1880. Y pues justo, o sea, habla de que siempre como que la prensa tuvo como algún interés en los movimientos anarquistas, pero justamente después hubo como muchísima mayor presión y enjuiciamiento hacia estos grupos anarquistas. Y bueno, aquí como que también lo que se me hace importante analizar es que siempre la prensa como que vende estos movimientos violentos como si hubieran surgido de la nada y como si no tuvieran un propósito detrás.
Y cuando te pones a analizar los orígenes de la dentro de estos movimientos obreros y campesinos y tal, pues te das cuenta de que justo estaban viviendo bajo situaciones súper precarias y que el gobierno no estaba haciendo nada como por solventarlos ni darles como una segunda oportunidad eh, de conseguir un sustento aparte como de la tierra, etcétera. Entonces, pues justamente viene un movimiento que está súper desgastado, que está muy cansado, que pues, no tiene ni para comer, ni para salir adelante, ni para trabajar, ni nada. Entonces, se fueron como completamente aislados por el Estado y como alejados. Entonces viene realmente de una desesperación, de una frustración que no está lanzando un mensaje de forma que sea como recibida correctamente. Entonces, también creo que siempre hasta el día de hoy, con lo que decías, ¿no? De los grupos terroristas de hoy, se nos olvida mucho ver los orígenes de la violencia. Eh, Ujú. eso es más fácil como dejarlos en la sombra de que solamente son violentos y que son malos, ¿no? Y como que esta dicotomía otra vez como entre lo bueno y lo malo y el Estado es el que decide quiénes son los buenos y la prensa también decide quiénes son los buenos, como si la historia fuera así de fácil, ¿no? Y justo dejando como estos orígenes y las causas, pues es más fácil volverlos los villanos y que toda la gente en general y el público se volque en contra de ellos. Entonces sí, como Ujú. que por eso empieza a hablar este señor. Sí. Bueno, que de hecho también hay que verlo acá. Es un autor, creo que es mexicano, creo que es del Colegio de México. Aquí está, doctor en Historia Contemporánea, Sí, adscrito al CEH del Colegio de México, o a lo mejor es español, pero bueno, el Colegio de México fue fundado por exiliados de españoles de izquierda, porque pues en ese tiempo los que se exiliaban pues eran de izquierda. Entonces, el Colegio de México tiene al menos eso en sus orígenes. Y bueno, pues ahí se rumora que sí hay, pues, que tienen su nivel, ¿no? Entonces, bueno, nada más para comentar, pero Monse ahorita está dando puntos claves, ¿no? Que no se podían ir de hoy. Eh, y el primero sería, bueno, dos cosas, ¿no? Para que, digamos, tengamos en coordenada tres cosas. Lo del bien y el mal, ¿no? Que, digamos, un anarquismo epistemológico, este, podría desmarcarse de usar el bien y el mal, que eso sería muy sí, nietzscheano, ¿no? Como esta idea nietzscheana de, cuando Nietzsche, el título de Más allá del bien y del mal, o digamos, toda su obra, está enmarcada por tener una complejidad más avanzada y no quedarte en la limitante del bien y el mal, ¿no? Ya que el bien y el mal es una noción básica y construida para manipular, ¿no? Es como que totalmente manipulación, ya sea visto de Nietzsche es, digamos, el cristianismo, ¿no? Pero pues acá diríamos es la prensa, es el Estado, diríamos es la familia, ¿no? O sea, cuando tú dices, eso está bien, eso está mal, pues ya estás de alguna manera cayendo en una manipulación previa y estás dejando de ver complejidad. Entonces, claro, una gran invitación anarquista sería que abandonáramos en nuestro uso cotidiano del lenguaje y obviamente en el analítico la idea de que algo está bien o está mal. O sea, como cuando dicen, por ejemplo, ahora con Trump, ¿no? Ganó Trump, está mal, ¿no? O sea, es como no, o sea, que esté bien o que esté mal son respuestas que no sirven en el análisis, porque no estás como haciendo un juicio de valor aparte básico, ¿no? Entonces, casi que Nietzsche nos invita a suspender los juicios de valor y realmente conducir el lenguaje hacia nuevos lugares. Claro, el más de ficción, estéticos, poéticos, ¿no? Como realmente no tan analíticos, pero en dado caso, para hacer como un criterio, digamos, en la perspectiva política, el bien y el mal suspendidos, ¿no? O sea, esa podría ser primera, pero podríamos estar tomándolo. La segunda, el papel de la prensa, que en este tiempo, ¿no? Como uno diría, bueno, pues esa prensa era muy rústica o muy precaria, pero manipulaba bastante. Ahora imaginemos la cuestión de hoy, ¿no? O sea, que hoy sí, pues claro. digamos, como que la manipulación está pues, en la big data, ¿no? En el big data o en
en la social media, ¿no? En las redes, ¿no? Redes sociales, plataformas, bla, ¿no? Entonces, ahora decíamos con Byung-Chul Han, ¿no? Que vuelve otra vez este tema, pero tecnológico, como pues, los algoritmos controlando individualmente, ¿no? Que ese es el sueño liberal, ¿no? Porque acordémonos que también habíamos dicho que el anarquismo podría estar peleado con el liberalismo, al menos en el sentido clásico del término como económico, ¿no? Y que era una total paradoja los libertarios tipo el Milei, ¿no? Como que dijeran que eran anarquistas, cuando pues, realmente, o sea, podrían ser el opuesto, ¿no? Pero esto de ser como liberal, ¿no? La individualidad, el algoritmo, controlando la propaganda, la percepción, manipulando a partir de los propios comportamientos minuto a minuto en tiempo real de las personas, ¿no? Entonces, pues esto, ¿no? Los efectos de la propaganda para hacer creer que estos movimientos son malos. Pero el punto duro que dijo Monse, esos dos, ya, ¿no? Ya con esos dos ya es bastante. Pero realmente el punto agudo de hoy puede ser, porque ese es un argumento muy de terrorismo, que la violencia no se hace sola. Eso es fundamental. ¿Sí? O sea, si queremos ver complejidad, ningún, ningún acto de violencia surge de la nada o espontáneamente, o digamos, ahora, fíjense cómo estamos diciendo liberalismo epistemológico y ahí podríamos transponer la neurociencia, por ejemplo, ¿sí? Porque la neurociencia y el liberalismo caminan en la misma epistemología en tanto individualistas. Es decir, la genética diría cosas como, es que ese era un anarquista, era un guerrillero, porque genéticamente tenía, ¿no? O sea, como del gen viene la violencia, pues. Eso es lo liberal de la genética o de la epistemología liberal, ¿sí? Individualizar los fenómenos, ¿sí? Entonces, el problema pues no es la sociedad, no es el capitalismo, no es el Estado, no, es el individuo y su genética degradada, ¿no? Por no decir casi pues de segunda clase, ¿no? Como su genética proletaria que lo hace lanzarse a la violencia, ¿no? O sea, porque pues es como ese creció, nació y no tiene, la. Entonces, así es como se quiere como minimizar esta situación. Sin embargo, tendríamos más bien o como ya la complejidad, que sería, y eso está en una carta de Einstein a Freud, o más bien de Freud a Einstein, que es la respuesta. Freud dice como cosas como, el Estado crea la violencia, ¿no? Y Freud como muy contundente, porque hay veces que hasta dicen que Freud como que no era político, así. Pero, o sea, el Estado crea la violencia, esto que decíamos de condiciones precarias de vida que hacen que la gente pues, tenga que reaccionar, ¿no? Y también, o sea, la violencia, fíjense, como una especie de monopolio. O sea, el Estado tiene el monopolio de la violencia y solo como cuando el Estado lo usa, bueno, es por tu seguridad. Pero si alguien más usa la violencia que no es el Estado, es un terrorista, ¿sí? Entonces, fíjense, eso realmente lo que al Estado le molesta no es que pongan en riesgo a la gente, es que le están dando una invitación a decir, no tiene el monopolio de la violencia. O sea, eso es lo que le molesta, que estén disputando su monopolio, ¿sí? Entonces, un poco es esto, ¿no? Como que, pues los periodistas podemos estar diciendo puras fake news y calumnias, pero si les responden con sus, ¿no? O sea, evidenciando cómo son bien mentirosos, no tengo libertad de expresión. Es algo parecido, pues, o sea, lo que a los periodistas les molesta no es que como que les evidencien, sino más bien que les disputen
el espacio, digamos, de comunicación o el espacio de verdad. También esa sería dejarla así como bien y mal, verdadero y falso, ser verdadero, buscar la verdad, también es una que habría que dejar atrás, también es de Nietzsche, ¿no? Pero bueno, esa seguro saldrá después. Entonces, bueno, esto, o sea, esos es también con el feminismo, ¿no? O sea, que le están quemando y pintando, rayando y la. Y es como, no, pero es que no es como que la mujer enardecida de la nada porque su genética, como es mujer y ya sabes que entonces son bien diferentes, no sé qué, y por eso son violentos. No, o sea, hay una base atrás muy fuerte que hace que la violencia sea, incluso con el feminismo queda más claro, porque es como hasta una violencia más estética. Ni siquiera, o sea, ahí justo se ve, o sea, cómo se está usando la violencia, un tipo de violencia, o sea, no se está matando a nadie, sino es un tipo de violencia como quemar espacios públicos, símbolos públicos, pero dejando mensajes. Entonces, tristemente hoy pues, la violencia se ve como súper negativa, cuando más bien necesitaríamos una cultura de la violencia que nos permita descargarla, ¿sí? O sea, como que no reprimirla, ¿no? Entonces, realmente, el, el reprimir la violencia y el monopolio de la violencia sería lo principal, y ya si quieren vamos con Monse, pero bueno, faltaría la parte de ver cómo entonces esos grupos terroristas pues están entendiendo la política, ¿no? Pero, ¿cómo vas con esto, Monse? Justo, o sea, este último punto me parece súper interesante porque también lo escucho mucho, por ejemplo, ¿no? Cuando hay personas que hablan como de la inestabilidad política en África, ¿no? Entonces dicen, no, claro, es que justo, ¿no? Como dices, es genético y no sé qué. Y obviamente escuchas estos argumentos que se supone que están basados en la ciencia, pero tienen detrás como nociones súper racistas y clasistas, etcétera. Este, y que justamente igual con los movimientos feministas y así, hay como un estándar de la violencia que tú puedes ejercer como ciudadano, ¿no? Que a pesar de que el Estado continuamente esté violando tus derechos, o sea, justo con el feminismo, que hay una crisis de feminicidios impresionante, pero de todas formas, a pesar de que hay ese nivel como de horror, no puedes tú expresar el nivel de violencia que tú quieras. O sea, parecería que hay como un violentómetro en donde si pasas de un lugar ya estás como cruzando la barrera de lo que está permitido y lo que no, que era bien lo que dijiste, ¿no? Que era lo bueno y lo malo. Entonces eso me parece súper interesante porque justo hay un discurso como, no sé, por ejemplo, ¿no? Hay un hombre que acosa y que viola a una mujer y entonces la mujer lo quema en redes sociales y le dice, no, es que ya eso es arruinarle la vida y no, eso ya es que no va a volver hacia atrás, ¿no? Y justo vemos a Trump que lo acusaron y que estuvo en juicio hace menos de un año y de todas formas se volvió presidente. Entonces, pero un tweet, ponerlo, eso ya es demasiado, eso ya es arruinar la vida. Después de que el hombre como que violentó por completo tu cuerpo y lo transgredió y todo eso. Y entonces como que se me hace muy interesante cómo justo hay violencias que son aceptadas y violencias que son súper rechazadas. También lo ves, ¿no? Como con el Estado que está reprimiendo a su población, entonces la gente se une y ya no son guerrilleros, ¿no? Y por ejemplo el ZLN, ¿no? Que están creando sus comunidades autónomas y tal, y la propaganda al principio era como, no, estos guerrilleros que están en contra como del orden social y tal. Entonces, se me hace súper interesante nada más categorizar la violencia como algo bueno y malo, porque justamente hace que las personas que la ejercen sean vistas otra vez como en esta categoría del villano y tal. Y ya no se puede haber un diálogo. Y cómo vas a dialogar con terroristas? ¿Y cómo vas a llegar a un punto medio? Porque no hay racionalidad dentro de las cosas que ellos hacen. Entonces también creo que son herramientas que utilizan como para tener control, ¿no? Y también como que volverlos terroristas y ponerlos en esa categoría automáticamente hacen que le quiten la humanidad, siento yo, como a esas personas que están dentro de los grupos, ¿no? Entonces ya se vuelven estas personas salvajes y otra vez irracionales, ¿no? Que vamos otra vez con qué es la racionalidad y tal, pero bueno,
Este, justo siento que eso también es como una táctica del Estado como súper importante para que puedan llegar y matarlos a todos y nadie de la población como civil de los otros que no están como en el conflicto se alarmen y entonces, y digo, ya me voy, pero también con los migrantes y tal, y como que con todas estas personas que bajamos de categoría de humano, hace más fácil que se puedan exterminar y, por ejemplo, ¿no? Ahorita que vimos, fue en Chiapas, ¿no? Recientemente que mataron a un grupo de migrantes. Y el Estado se escuda diciendo es que se confundieron porque pensaron que era el narco y tal, y no sé qué. Y vamos con la misma lógica, ¿no? O sea, también el narco que se vea como terrorismo, también hace que los deshumanicemos y que hayan políticas públicas que no atienden para nada las bases de lo que está pasando y entonces el problema sigue creciendo porque creen que la respuesta ante como toda esa violencia es más violencia. Entonces sí, como que nada más quería igual tocar ese punto porque se me hizo súper interesante. Y ya pues esto, o sea, justamente este señor, como para regresar al texto, justamente este señor como que pone un montón de ejemplos de revistas y de periódicos y tal, que justamente pues utilizan las mismas palabras que hasta se utilizan hoy, ¿no? O sea, otra vez retomando como lo mismo de que irrumpen el orden social y tal, que se me hace eso muy interesante, que hay como un lenguaje muy específico que se ha utilizado desde hace tantos años, em, para poner como un grupo de personas bajo un foco muy particular, ¿no? Sí, 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 como dignas de desecho, ¿no? O sea, como que vamos trabajándolas o vamos construyéndolas para que, claro, para que el resto de la población no solo no diga nada, sino que lo aplauda, ¿no? Sí, Como la eliminación de guerrilleros y guerrilleras, que era como bien vista, como bien, el gobierno está limpiando esto, sí, idea Foucaultiana también de la higiene social, ¿no? Que es muy de siglo pues 19, pero realmente lo vemos desde la colonia en América Latina, ya ahí es donde, bueno, más autoras y autores lo han rescatado, sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Como más bien en la colonia surgen todos estos como discursos de control y creación de poblaciones, ¿no? Porque tendríamos que precisar que una población es una creación de cuerpos humanos ya controlados, más o menos equilibrados y regulados, ¿no? Entonces, y regulados a partir de la manipulación, o sea, no digamos regulados a partir de la armonía o de qué sé yo, ¿no? O sea, sino más bien regulados por el miedo, pues a los enemigos internos o externos y toda esta construcción de los enemigos, ¿no? O sea, sean los terroristas, sean los anarquistas, sean los guerrilleros, sean las feministas, sean como el enemigo interno para luego hacerlo fácilmente desechable, ¿no? Entonces, estaría claro ese punto, ¿no? De los sujetos por eliminar o los sujetos a eliminación, ¿no? Y cómo, pues sí, o sea, realmente vuelve esta idea de la violencia, ¿no? O sea, porque pues la violencia está desde la educación, o sea, el, y algo que quería decir de los anarquistas, de esto que me pasó leyendo este ensayo, es que pareciera, porque claro, cuando dicen, oye, pues es que cómo era anarquista si su papá o venía de una familia, o sea, porque pasa, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando, o sea, ahí y en la guerrilla pasaba, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta parte, ¿no? Y aquí sería que estos anarquistas no necesariamente tienen que ser, digamos, o sea, una razón para rebelarte con violencia es las condiciones de pobreza, ¿no? Pero habría otra, ¿no? Que sería estos grupos donde no son pobres o no son, ¿no? Como, ¿y por qué se rebelan? Porque realmente lo que no les gusta, no nos parece, es el modelo de vida que tenemos. Esto que dijo Monse, y lo hemos platicado tiempo atrás, era mucho lo de la necropolítica que llegábamos a decir, ¿no? Yo en ese tiempo hablábamos de tres modelos, ¿no? La biopolítica, la psicopolítica y la necropolítica, ¿no? Que ya si quieren luego
pues lo retomamos porque dan como muy buena base para todos estos temas. Pero bueno, la necropolítica es eso, o sea, hacer en la biopolítica solo hay un grupo desechable, tipo los anarquistas, pero ya la necropolítica es que cualquiera puede ser desechable, este, y hay una deshumanización, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, pues ya si era indígena, si era guerrillero, si era migrante, si era narco, si era pues ya realmente todos esos no los quieres, ¿no? Entonces, pues ya realmente pues no pasa mucho, ¿no? De alguna manera, también el haber vivido pues una pandemia fue como pues, un poco ese arrase, ese sueño liberal, ¿no? El sueño liberal de, son pobres, se mueran, güey, ¿no? O sea, como que, pues, es que ¿para qué luchan por ellos, no? O sea, entonces eso sucedió, ¿no? O sea, eh, bueno, eso sucede, ese es el modelo de vida que los anarquistas luchan, ¿sí? O sea, esa sería la lucha más anarquista, ¿no? O sea, no solo porque somos pobres, sino porque ni no siéndolo, no nos gusta tu modelo de vida y por eso no funcionamos ahí. Porque funcionar ahí nos va a hacer explotar a otros seres humanos y hacer riqueza y perdernos ¿no? En esa misma juego. Entonces, por eso muchos anarquistas preferían hacerse como insurrectos o como llaneros solitarios o solitarias prácticamente ¿no? Como errantes, ¿no? Como un estilo de vida ya más errante, ¿no? Este, como forasteros, ¿no? Como que hay todo este perfil casi hoy en día diríamos como indigentes, ¿no? Como este tipo, este estilo de vida, porque no simpatizan con la vida de lujo, riqueza, alto esfuerzo y explotación que el liberalismo propone, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, Monse, no sé si quieras comentar algo de esto, algo de lo que tengas para también sacar cosas de las que tú tenías ahí preparadas, pensadas. Cuéntanos. Justo va mucho con esto que estás diciendo ahorita, de justo como la persona, estos señores que se volvían como súper solitarios, y se me hace algo súper curioso porque justo como que el capítulo pasado estábamos hablando como de la necesidad de hacer comunidad y como justo de encontrarte con el otro y tal, y hacerlo como nacional, pero aquí se me hace muy curioso como que esta como el polo opuesto, ¿no? O sea, porque justo igual en el texto menciona mucho de cómo se volvieron como estas células atomizadas y que cada quien estaba por su cuenta y tal, y que muchas veces cuando hacían como un acto justo terrorista, decían que nada más lo habían hecho por el puro concepto de la anarquía. Y eso se me hace súper interesante, que justo no trae, o sea, trae una bandera política en el sentido de que va en contra del Estado, ¿no? Pero no trae, pero, o sea, justo como que se transnacionaliza, entonces, todos están como haciendo los mismos actos por una misma causa que es la anarquía, pero no por un mismo fin que sería el Estado, ¿no? O como alguna bandera política, pues. Entonces, eso se me hizo súper interesante cómo puede haber un movimiento atomizado que esté bajo las mismas premisas. Em, Como que me intriga mucho ver como la psique, como hasta social, ¿sabes? Que no es necesariamente que una persona esté hablando con la otra como para darse cuenta de que van a ser como, van a llegar a lo mismo, ¿no? Em, entonces, como que justo eso se me hace muy interesante y como que eso me gustaría que chance me platicaras tú un poco más, que le sabes un poco más. O sea, ¿cuál es este proceso como en el que cada individuo, o sea, porque al final del día muchos de estos individuos sí tenían, y ahí también en la lectura lo menciona, ¿no? Que cuando se iban a las casas de estos señores que hacían estas cosas y mujeres y así, se daban cuenta de que en sus casas tenían libros muy parecidos, panfletos, que tenían hasta como pósters nada más de anarquía y tal, que creo que eso también es como una divulgación de la información que puede ayudar como a crear comunidad sin necesariamente hablar con la otra persona, pero y sin necesariamente estar, porque se supone que tampoco era como que iban
hacia una misma organización porque justo no creían como en un mismo centro que les dijera qué hacer o qué no hacer. Pero sí se me hace como muy interesante ver que personas en distintos lugares tenían como la misma consigna. No sé si me expliqué. Ujú. Sí, sí, total, total, total. Esto que dice Monse sobre el, la psique social, en el sentido de casi, casi como que telepáticamente poder, como sin palabras, coincidir, ¿no? O como entender lo que está sucediendo en otra persona. Se trabaja mucho en la idea del sentido común, o yo lo llamaba sociología folk, ¿no? Como, bueno, eso de folk viene de otra cosa rara, porque no es algo directo que sea lo de folk, pero es eso, porque es, o sea, no viene de folclore, sino viene folk, lo retoman de sentido común y de alguna manera hablan mucho de esto, ¿no? De todos los implícitos. Ahí también podríamos meter teoría del inconsciente, incluso le llaman interaccionismo, interaccionismo simbólico, telepatía tal cual, ¿no? Telepatía así de digamos, plantas sagradas o telepatía, transferencia en psicoanálisis, o sea, todos estos fenómenos caben ahí eh, y, es, y es interesante cómo, claro, ¿no? O sea, compartían o se comparten muchos de los intereses en una época donde pues no estaban tan socializados o digamos no había estas redes, ¿no? Que están todo conectado y pues, todos pueden ver o estas tiendas que existen en todo el mundo y entonces todos más o menos pueden comprar lo mismo, sino que sí era como mucho más difícil, digamos, acceder a eso, era como más clandestino todo, ¿no? O sea, en tanto que pues había poca red de distribución y en tanto que pues era perseguido, ¿no? O era como prohibido, ¿no? Eh, pero sí, o sea, el cómo se dan esas interacciones, sí, sí eh, es de una manera inconsciente y la comunicación, pues bueno, se da desde manera, digamos, analógica, que sería sin palabras, con puros movimientos, tal que el otro inconsciente a partir de los movimientos puede ir detectando. Y también se da por una especie como de lo que comentamos, de lo de folk, del sentido común, ¿no? Que es poder suponer situaciones sin necesidad de estar ahí o de vivirlas o digamos a la distancia, ¿no? Entonces, eh, pues de alguna manera esto ya estaba como en su realidad, ¿no? El que si les pasaba algo o si sucedía esto. Esto que está diciendo Monse y que yo estoy intentando retomar, está muchísimo más claro, según yo, en el movimiento Tupamaro de los uruguayos, la guerrilla Tupamara, porque encima los Tupamaros eran niños de 17 años, si tenías más de 19 ya no podías entrar y había como una alta conexión en ese sentido de adivinar qué estaba pasando rápidamente, ver que si se movía de una manera, es que ya vienen por él, es que quiere escapar, es que necesita esto, y eso también los volvía como muchísimo más rápidos y difíciles de controlar, ¿no? Entonces, bueno, eso ahí lo pondría por si lo quiere retomar ahorita Monse, pero también lo que quiero comentar es sobre ya la lucha política, por ejemplo, este paper es muy bueno porque habla de tal cual, ¿no? A ver, este güey pues lo agarraron porque puso una bomba en la estación, ¿no? Este güey porque acuchilló a un, ¿no? A un, este, gobernante, ¿no? Este, pues más o menos te cuenta así como qué fue lo que pasó de forma muy rápida. Por ejemplo, había también los italianos, los anarquistas eran durísimos, ¿no? Y llegaron a Cuba. Cuba es el primer país de Latinoamérica que tiene como una escuela altamente anarquista. De hecho, cuando la Revolución Cubana triunfa, hay muchos anarquistas todavía ahí, que luego pues van disertando o como que no van coincidiendo, porque bueno, como también ya comentó Monse, el artículo te habla de las dos, ¿no? Como de dos anarquías como peleándose, ¿no? Que eso también es típico de la anarquía y que a mí siempre me lo planteaban como un problema.
no, es que ustedes ni se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Cómo quieren, pues, si, como si entre ustedes mismos, pero realmente no tendrían por qué estar de acuerdo. O sea, también, digamos, el liberalismo, la civilización occidental, te ha manejado como que llegar a un acuerdo es lo mejor, ¿no? Y si no llegas a un acuerdo eres necio, ¿no? No entiendes, es que no pones de tu parte, pero realmente no. O sea, ¿qué no sería más interesante poder coexistir con la diferencia o no, o poder hacer un proyecto, aunque no coincidamos en las líneas generales, pero aún así colaborar? O sea, creo que eso se me hace más interesante. O sea, colaborar sin coincidir. O sea, y pues creo que ese tipo de proyectos pues, los podríamos impulsar o analizar casos así, ¿no? Porque incluso el otro día utilizaba un argumento anarquista con una persona que me decía, no es que tú ves la competencia en toda la naturaleza. Esa es típica. Fíjense, se está biologizando, se está naturalizando, normalizando algo que es histórico como la competencia en los animales, ¿no? Así tú donde lo veas. Y yo le contesté, no, pues es que cuando yo veo unas hormigas, yo veo colaboración. Yo no las veo competir, yo las veo colaborar. Y así te podrás ir con las abejas, etcétera. Y con los seres humanos, pues para que se mantenga así, pues yo veo colaboración. O sea, no veo competencia. Veo competencia, claro, pero o sea, de menor parte, ¿no? En la mayor parte veo más bien colaboración. Entonces, eso, o sea, esa es la mirada, las gafas que tú te pones históricas para ver qué es lo que quieres ver. Ves competición, ves colaboración, y en este mismo sentido, por ejemplo, yo luego ya me quedé pensando en la fogata sobre eh, qué tanto una, por ejemplo, un grupo de hormigas coinciden en todo. Y, y yo decía, yo creo que no coinciden en todo, o sea, más bien creo que colaboran a pesar de sus diferencias. O sea, eso creo que es mucho más probable en grupos así de insectos así tan masivísimos, porque para que coincidan todas las hormigas en todo, pues o sea, es imposible. Yo les aseguro pero más bien yo creo que las hormigas, su gran mérito es que pueden colaborar a pesar de las diferencias y que, por último, diría ahí, como por ejemplo las asambleas, que es el método anarquista de toma de decisión, ¿no? No hay democracia de votos y cada quien levanta su mano y así, sino que hay asambleas políticas donde se habla, y que neta podían pasar, o sea, pueden pasar días y de hecho yo creo que acabas más enredado de lo que empezaste. Entonces, bueno, es cierto que no tenemos esa cultura, digamos, de discutir nuestras diferencias y nos falta mucho, pero también es cierto que no tenemos por qué resolverlas. O sea, que digamos, la política o el anarquismo no sería como, ay, vamos a como, este, como la idea armónica que hay, ¿no? Como que una anarquía sería armónica o no habría contradicciones o todo sería, y pues, o sea, realmente no, eh, esto no se ve, pero bueno, Monse, no sé si quieras tú comentar. Pues justo como que me estás haciendo pensar mucho en por qué, ¿no? O sea, el porqué de todas estas cosas. Creo que, o sea, como dices, ¿no? Se nos ha enseñado también una educación y como el proceso de conocimiento, como de un inicio a un fin, ¿no? Y que tienes que tener como este proceso lineal en donde consigues el conocimiento y ya tienes una respuesta. Y digo, me voy a volar, o sea, no voy a hablar tanto de esto, Venga, pero venga. sino como de la vida en general. O sea, a mí me está pasando mucho ahorita que estoy preguntándome mucho como el punto de la existencia y como el sentido de todo esto, ¿no? Y es que a fuerzas necesito encontrar una respuesta para encontrar motivación y tal y tal. Y siento que muchas veces eso nos pasa en todo. Creo que la curiosidad también nos ha hecho querer tener como respuestas concretas sobre cosas y fenómenos que quizá no lo tienen, ¿no? Y que, o chances sí lo tienen, pero pues no está en nosotros encontrarlo. Pero también está
esta concepción de la, otra vez, pero la competencia capitalista, en donde el que sabe más es el que mejor le va y es el más bueno y lo que sea. Entonces se termina convirtiendo en una lucha de egos, creo yo, como en todas las disciplinas, de ver quién es el que puede tener mayor conocimiento de información sobre algo, el que tenga la verdad, ¿no? Y justo otra vez como que siento que en la mayoría de las discusiones como que justo a mí me pasa, ¿no? Yo también soy como víctima de esto, que estoy peleándome con mi papá y con mi hermano de cosas y a fuerzas queremos llegar como a una verdad y queremos uno tener la razón por encima de los otros. Y justamente lo que dices, ¿no? O sea, muchas veces no se encuentra y terminas más peleado que de lo que estabas antes, pero pasa como en absolutamente todo, en la creación de conocimiento, o sea, justo porque debería de haber como un punto en común en los anarquistas, en los feminismos y tal, si cada persona está luchando desde su propia perspectiva y desde su propia posición. Creo que, o sea, como mencionas, ¿no? Sí está como esta transferencia de conocimiento, pero toda se filtra a través de las experiencias que hemos tenido y las vivencias y las herramientas que tenemos. Entonces, a pesar de que haya justo una lucha en común, no se tiene una noción de esa lucha de la misma forma en la que otra persona. Em, que vamos a esto, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que estar siempre de acuerdo en algo para que las cosas como que giren y colaboremos? Em, y Monse, también, pues, sí. ¿quieres quitar tu camarita porque se te está cortando? Entonces, mejor Ah, hay que sí me está quitarlas grabando. Va, para ver si fluye perfecto. mejor. Sí, perdón, Súper. decías. No, no te Vamos. preocupes. Está perfecto. O sea, pero justo eso, como que siento que em, podríamos tener como una sociedad muchísimo más rica si genuinamente nos interesáramos, no por tomar el punto de vista de la otra persona, pero solamente entenderla, ¿no? Em, y creo que sí, como que eso siento que nos hace falta muchísimo, como dices tú, ¿no? O sea, también obviamente la cultura occidental ha hecho que todo se vuelva súper homogéneo y que se busque llegar como a los mismos resultados y que se tenga como una idea de lo que deberíamos estar siempre como buscando y llegando a las conclusiones las mismas, iguales. Este, mm, y creo que tiene que ver mucho con esta cultura igual, además de, pues, como siempre lo mencionamos, ¿no? El capitalismo y tal. Em, pero creo que sí podría traernos cosas súper ricas la diversidad, ¿no? Eso era. Sí, 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 sí. Eh, bueno, y me gustaría también dejar planteado hoy lo de esto, ¿no? Lo del método de lucha, eh, sobre, por ejemplo, el que, o sea, esto de secuestrar gente, ¿no? Esto que ponían bombas, etcétera. O sea, son formas, sí, radicales, claro está, eh, de, de lucha política, ¿no? Entonces, cuando el diálogo se agota o digamos, el diálogo no es suficiente porque de qué sirve dialogar si lo que tú me vas a proponer sea que yo me inserte, yo me adapte a un modelo de vida que es justo lo que quiero cambiar, entonces se recurre a un nivel mayor de lucha política, ¿no? Y entonces ahí ya, claro, se va resquebrajando la moral dominante, porque cuando nosotras decimos, ay, es que son muy violentos, ¿por qué no usan otra forma? ¿Por qué pusieron la bomba y no sé qué? Eh, realmente no, lo que está pasando ahí es que nos está transgrediendo la moral dominante con la cual nos movemos, que sería, es muy malo poner una bomba y detonarla en un espacio público, ¿no? Sin, y Ujú. entonces tú ya te quedas con eso, está mal, ¿no? Son enfermos, tienen problemas, y ya no ves, digamos, como todo el paisaje, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué sucedió eso? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cuál es ese movimiento? ¿Qué se buscaba con eso? Eh, entonces, ahí sí, ya que tienes como una idea mucho más compleja,
en donde pues, realmente se va saliendo de la idea de que la lucha política es ir a votar cada tantos años por un candidato que te están preestablecido del mercado, ¿no? Como decíamos la vez pasada del supermercado, que ya te ponen todo, pues así es la lucha, así es la democracia que se vende Sí, hoy, ¿no? sí, Entonces, realmente estos otros pues, movimientos pues van luchando hacia direcciones, pues o sea, súper diferentes, alternativas, opuestas. Y también es muy cierto que toda esa lucha se ha quedado en el camino. O sea, ya no, fíjense, pero bueno, con esto corto para ir con Monse y que nos diga de esto o de si tenía cosas ahí más. Eh, Fíjense, cualquiera diría, es un avance de la civilización el que hoy en día no tengamos violencia o no haya bombazos, ¿no? Que todavía los hay, pero bueno, ponle que ya no como en siglo XIX, ¿no? Como que ya no hay eso, ¿no? O sea, ese tipo de lucha ha disminuido mucho, ¿no? Ah, eso es un avance de la civilización, ya somos más humanos porque eso ya no pasa, ¿sí? Cuando en realidad nos tendría que preocupar que eso ya no pase. O sea, no en el sentido de, porque ya varios se van a escandalizar y van a decir, ¿cómo? Ya escuchaste lo que están diciendo en ese, ¿quiénes son esas personas? No, no tienen ninguna, ¿no? Seguro vienen genéticamente modificados, ¿no? Pero esta parte, o sea, el que esto ya no pase, quiere decir no que ha avanzado la civilización en un sentido humano, sino que se ha perdido la diversidad de lucha política y ha imperado una única forma de hacerlo, que sería la del Estado, que sería la del liberalismo. Entonces, no se crean que porque esto ya no pasa, la violencia y la civilización mejoró. Puede ser lo contrario, que se unificó lo político y que todo se reduce a su forma de luchar y eso ya es altamente violento. Entonces, bueno, no sé si quieres comentar de esto o algún otro punto que trajeras por ahí, Monse, ¿cómo vas? pues qué chistoso, literal, justo de eso estaba hablando hoy en la comida, literal de eso, porque ayer vi la de Gladiador y Sí. justo estaba pensando en cómo ya desde hace mucho tiempo como que no tenemos esa idea como del cambio y el avance, lo que sea, o sea, de que nada más se consigue a través de las luchas y así. Y lo que me estás diciendo ahorita en la cabeza porque justo yo era lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, pero digo, lo decía por otro lado de que creemos que la vida que tenemos ahorita es súper estable y es cero vulnerable. Cuando hace 100 años estábamos acabando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, un Uh-huh. poco después, este, pero híjole, no sé, o sea, como que sí me deja pensando mucho eso, porque es que no estoy muy segura de qué es lo que pienso al respecto de lo que acabas de decir, porque justo siento que, no sé, ay, yo me rompiste un poco la cabeza. Em, pero pues sí, no sé, creo que es súper interesante analizar este tipo de luchas, no como guerras sin sentido, sino eso que estabas diciendo, ¿no? Como la capacidad de expresar tu diferencia de acuerdo a cierto punto a través de medios violentos, que estoy muy de Uh-huh. acuerdo, o sea, creo que hemos visto la violencia desde un aspecto muy negativo, eh, cuando no es así, ¿no? Y cuando medios violentos de liberalización pueden realmente ser la cosa que rompa el sistema opresivo y represor en el que vivimos, ¿no? Em, pero, y definitivamente, ¿no? Lo que estábamos también hablando la vez pasada, que era que la modernidad y como el momento en el que estamos viviendo ahorita es completamente violento, solamente que es a través de otros medios y es a través de otras manifestaciones. Pero sigue siendo igual de violento, se siguen matando muchísimas personas, hay muchísima desigualdad y pobreza y tal, solamente que no es una persona que tiene un rifle en la mano, sino es un güey que no quiere compartir su riqueza, ¿no? Y que es Uh-huh. corrupto y que se roba varo y así. Entonces,
Sí, como que eso que dijiste me deja pensando mucho. Ujú. Sí, 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 sí. Ok, ok. Eh, y, o sea, claro, ¿no? Porque si vamos a hablar de violencia, pues el liberalismo es tremendamente violento, ¿no? O sea, habría que comenzar por ahí, ¿no? Eh, y, y también, ¿no? O sea, tú puedes decir, es que poner una bomba en una plaza es grotesco, no es una violencia grotesca. Digo, tampoco estoy como diciendo, wow, qué gran lucha esa y hagamos bomba, pues no, o sea, pero sino que no nos quedemos con la idea moral de, está mal, no sirve de nada, pierden el tiempo, no, o sea, tener esa capacidad de poder analizar y no quedarnos con el bien y el mal, ¿no? Eso creo que es el primer gran punto, pero, eh, o sea, realmente cuando eso sucede, tú estás dejando de ver lo otro que sucede, o sea, grotesco me parecería Sí, tener a millones en la pobreza, ¿no? O sea, claro. grotesco me parece que teniendo la producción de alimentos para que todos coman 2 veces al día todos los seres humanos, siga habiendo desnutrición o siga habiendo hambre, ¿no? O todos tengamos que trabajar por nuestra comida, si ya hay la producción de comida, ¿no? Este, o sea, del desperdicio, pues, o sea, ya se hace la comida para que todos coman y ¿por qué no todos comen, no? No, porque pues, son unos flojos. No, es que así los vas a volver flojos. Es como, pues, se están muriendo de hambre, ¿no? O sea, ¿por qué no? Fíjense, ese es el modelo de vida que el anarquismo lucha. O sea, que la idea de decir, no, pues los vas a hacer flojos, se van a morir de hambre, no, pues es que, no, pues son unos, haraganes, ¿no? No, 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 aquí todo se enfriega. O sea, esa idea, ese es el modelo de vida donde todos se tienen que supermatar y empujar y explotar para poder comer. Eso es lo que el anarquismo diría, no tengo que ser pobre o no tengo que pasar todo para que, este, para que luche contra ello. O sea, no tengo que llegar ahí para poder visualizar eso y querer no compartirlo, ¿no? Entonces, Claro. bueno, eso sería. No sé si quieres comentar algo de esto o algo más de lo que tú trajiste o alguna nota o algo más ya para ir terminando, Monse. ¿Cómo ves? No, pues súper bien. O sea, estoy muy de acuerdo contigo. Me parece que eso sí es como lo más rescatable. O sea, y es otra vez lo mismo, ¿no? Como también que veníamos diciendo la vez pasada, o sea, como abrir los ojos a la realidad que está como acechándonos completamente. Otra vez justo, ¿no? Tenemos estas nociones de violencia y así. Em, pero justo ponernos a analizar lo violenta que es la vida ahorita, ¿no? No nada más porque tengamos como las comodidades de comprarnos lo que sea, significa que estamos viviendo en un mundo pacífico, ¿no? Porque justo para conseguir el último celular, la última ropa y lo que sea, hubo gente que literal la explotaron para producirlo. Em, y creo que eso me parece súper importante, como rechazar la realidad por más cómodo que estemos, ¿no? Y atrevernos a pensar en la realidad desde un aspecto crítico y Ujú, justo a partir como de un lugar de más empatía, ¿no? Y justo esto que decías como de la violencia y justo el vato que pone la bomba y lo que sea, o sea, sí, definitivamente no es como para apoyar eso, ¿no? Pero pero es justo entender hasta qué punto llega la gente de desesperación, de frustración, de sentir que están siendo silenciados, de sentir que están siendo aislados completamente para llegar a hacer eso, ¿no? No es como que un niño de 8 años se levanta y dice, ay, como que se me antojó explotar algo. O sea, tiene que haber como todo un proceso de sufrimiento o de criticidad y de conciencia que lleva a eso. Y creo que sí es algo que hace falta muchísimo, ¿no? Y quitar estas categorías que deshumanizan a las personas, creo que también eso es vital. Como ujú, recordar que cada persona está como teniendo todo un proceso social que lo está ujú, llevando a tomar esas decisiones. Y creo que justo este hombre como que, eso como que a mí me hizo un poco falta de esta lectura, o sea, creo que es como muy descriptiva, pero creo que le hace falta tener como una posición más firme sobre lo que está diciendo y no.
o sea, está bien que sea descriptivo y tal, pero como que me hubiera gustado más que le hubiera metido un aspecto más teórico para que Ujú, tuviera como mayor impacto toda la ujú, descripción que está haciendo. ujú. Sí, sí, Y pues sí, sí, eso sería ajá, todo por mi parte. vale. Vale, Monse, pues muchísimas gracias. Ya para cerrarlo claro, lo de la teoría, fíjense, es súper importante para eso la teoría. Esto que dice Monse es el acote preciso, ¿no? O sea, me hubiera gustado que fuera más teórico para tomar postura, o sea, que la teoría sirve para muchas cosas, ¿no? Pero no, lo que pasa es que como que no la sabemos usar, ¿no? Como que no, ahí hay muchos problemas, pero la teoría o la epistemología yo diría es decisiva para la creación de conocimiento y complejo como esto que dice Monse, de no quedarnos con la idea deshumanizada, de es un todo malo, ¿no? Es un narcotraficante, es 100%, es una complejidad humana, tienen emociones, tienen pensamientos, tienen cuerpo, tienen obviamente sus lados buenos, divertidos, o sea esa es la complejidad, ¿vieron? Salir del bien y el mal, no, ese es totalmente malo. Pues no, o sea, nadie es totalmente malo ni totalmente bueno, ¿no? O sea, eso es ver complejidad. Eh, y por último, el acote que quería decir era sobre esto que decíamos de, pero la vida es muy pacífica, sales, compras tus cosas, ya no hay nadie tirando bombas y ya tiene una escopeta. No, o sea, y parece que ha avanzado la civilización, o sea, nos da esa idea de que, pero fíjense, más bien se ha estabilizado, pero esa estabilidad es necesaria para crear capital. O sea, la estabilidad en la que vivimos no es para nuestro beneficio y la mejoría humana, es para que el capital pueda poderse mover y circular, por eso necesita periodos de estabilidad social. Entonces ellos buscan estabilidad social, por eso monopolizan la violencia para crear esa estabilidad a como se pueda, conteniendo la represión o conteniendo lo que no funciona, y entonces así logran esta idea de vean qué paz, ¿no? El capitalismo nos dio paz. Pues no, o sea, es una estabilidad a partir de que todos están con atención en el consumo, y con poca capacidad de pues, recreativa, ¿no? Entonces, no, o sea, otro gran punto de hoy, no nos quedemos con la idea de que la estabilidad que estamos viviendo es lo óptimo, sino que esas condiciones son necesarias para el propio capital. ¿Cómo ves, Monse? Y ya con esto nos despedimos. Sí, completamente de acuerdo. O sea, es que justo era lo que estaba tratando de decir, pero no lo logré, pero justo es eso que estás diciendo completamente. Este, justo creemos que es una transición en donde nosotros estamos mejorando como especie, pero en realidad es como para una sobrevivencia del capitalismo. Ujú, Y eso se me hace muy fuerte. Y justo vamos a lo mismo, ¿no? Tenemos tantas cosas que nos están robando la atención y tanto que está como hipnotizándonos, que, porque aparte las personas que viven bajo esa comunidad es un porcentaje muy chiquito de la población global, ¿no? Pero justo se nos vende como si ya la globalización haya hecho que toda la desigualdad haya desaparecido, ¿no? Em, entonces, pues sí, se me hace como muy, muy importante que nos estemos cuestionando, o sea, qué es lo que estamos consumiendo, de dónde viene, a quiénes están explotando, y ni siquiera para irnos como a Bangladesh o a otro lugar que queda muy lejos de México, sino simplemente ver aquí como, no sé, la escasez de agua, como dices, ¿no? O sea, como el desabasto de comida, etcétera, etcétera. Justo el aumento de la violencia y tal, como que siento que todos son síntomas de un sistema que está dando de sí y que nunca ha sido para nosotros, sino para el consumo. ujú. Sí, Y eso sí, sería todo. bueno, pues lo vamos a dejar hasta acá por hoy, ¿vale? Súper perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias por todo. Bueno, bueno, gracias a Monse por su participación, por esta nueva transmisión y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Un abrazo de lucha. Nos vemos.